Listo. Ya estoy grabando, Davidson. ¿Todo bien? Todo fino, papá. Me alegro, hermano, me alegro. ¿Cómo va esa cuarentena? Coño, aquí en mi casa encerrada. Encerrado como todo el mundo, como medio mundo, weón. Bueno, mira, sin darle más larga al asunto, ¿no? Hay ciertas cosas que me parecen importantes rescatar del formulario que me dejaste. Primero, gracias por tomar el voto de confianza, por darme un voto de confianza en que cualquier barbaridad que yo tenga que decir merece la pena ser escuchada. En este caso, me gustaría preguntarte a ti, antes de yo poder darte cualquier otro feedback, con respecto a la tercera pregunta, que dice incompetencia, según tu criterio, ¿qué categoría se aplica mejor a ti? Y tú seleccionas incompetencia consistente. Es decir, que sabes que hay cosas que desconoces y quieres aprender a hacer esas cosas bien. Mi pregunta es, ¿qué cosas desconoces? Bueno, por lo menos a mí que me gusta todo el apartado de Forex, ¿verdad? Sé que tú haces mucha insistencia en el análisis valorativo, pero yo trato de hacerte caso cuando tú dices que sigamos, por ejemplo, una de las tantas cosas que siempre nos dices, que sigamos a los CIF, ¿Ok? ¿verdad? Entonces, busco información, busco y encuentro informes. Al encontrar informes, nada me vale a mí leerlo 50 veces si yo no sé qué me están diciendo ese informe. O sea, ¿qué hago yo con eso? Por eso coloqué eso. Sé que hay cosas que desconozco y quiero aprenderlas. No tanto hacerlas, sino entenderlas. ¿Qué quiere decir lo que yo estoy leyendo para en efecto llegar a la conclusión de que el activo que estoy viendo o se va a valorizar o va a perder valor en el futuro? Claro, claro. Porque es que en muchos de los casos los informes de los bancos, los informes de los IFI, o de los GIFI también con G, Global, en vez de Systematic sería Global, este, terminan siendo informes focalizados a mercados muy específicos, sobre todo dentro del mercado de bonos. Los CIFI están muy pendientes del mercado de bonos porque es lo que le permite a ellos generar posiciones de risk free, posiciones libres de riesgo, ¿no? Lo que se conoce la tasa libre de riesgo, sobre todo en derivados. Ellos están muy pendientes del mercado de bonos, entonces muy seguramente te habrás encontrado, sobre todo si estás leyendo los reportes de Nordea, ellos utilizan mucho, ven mucho el mercado de bonos, porque bueno, son un banco de inversión, son un consorcio financiero. Entonces, en orden de poder entender cierto de esos puntos, terminaría siendo poder entender en efecto el mercado de bonos o el mercado de lo que se conoce como el money market o el cash market, ¿cierto? O el mercado de derivados. Sí, en muchos de los casos terminan hablando de derivados de los bonos, de índices de volatilidad de esos bonos, de índices de volatilidad del petróleo. No terminan hablando tanto del petróleo, porque entonces empezamos a entender cosas como que ya nosotros no compramos precio, nosotros compramos volatilidad, ¿cierto? A mayor cantidad de volatilidad, más caro es el activo, mientras menor cantidad de volatilidad, menos costoso es el activo, que el activo no tiende a tener un precio tan elevado. Esa es la diferencia entre por lo menos el oro y Bitcoin, ¿cierto? Que por Bitcoin tiene una volatilidad por el techo y el oro tiene una volatilidad por el suelo, y ahí tenemos un rango de diferencia de unos $5.000 entre uno y el otro. ¿No? Y dentro de estas cosas que dices que desconoces, también me colocas acá que te gustaría lograr en el corto plazo manejar mejor el riesgo. ¿Por qué? Sí. Has tenido un número importante de pérdidas a nivel de monetario. Bueno, al principio, cuando solo pensaba que hacer trading era los CFD, sobre todo con las criptomonedas, de verdad no entendía absolutamente nada y no sabía que más allá de poner, de hacer una compra o una venta, no sabía realmente qué era hacer trading como tal. Ujú. Sí, sí, o sea, no lo veo como quemar cuenta porque en realidad era poco dinero. Al, en muy corto tiempo sí lo llegas a hacer todo. Ok, entonces terminaría siendo como, no- o sea, en muchos de los casos, mis primeras cuentas retailer en CFE que yo tuve, yo no los veo como que perdí ese dinero, sino fue como una especie de pago de matrícula.
Así lo veo yo, como que tuve que pagar la novatada. A juro tenía que pagar la novatada, a juro tenía que pasar por aquí, a juro tenía que pagar peaje para poder entender de que, ah, mira, resulta que la cosa no era así, sino que resulta que la cosa es de otra forma. Pero me interesa más concentrarme en el momento presente. Ahorita, ¿sientes que tienes algún fallo a nivel de manejo de riesgo Sí, con respecto a... sobre todo en el manejo de la operativa y el proceso que debo seguir una vez que voy, por ejemplo, en ganancia. Ah, ok, tú te refieres entonces a más que todo a hacia dónde mover el stop loss, cuándo tomar un porcentaje de beneficio, cuándo no tomar un porcentaje de beneficio, quizás a eso te estás refiriendo. Exactamente. Ah, ok, 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 ya entiendo. Sí, porque eso termina siendo parte, bueno, quizás ellos lo sabrás, el tema de la logística, ¿no? De la posición, la logística de la operativa, en el que nosotros sencillamente desarrollamos aquellos puntos a seguir en orden de poder saber qué es lo que tenemos que hacer en todo momento. En muchos de los casos, Davidson, no terminamos perdiendo dinero porque no sepamos qué hacer, sino terminamos perdiendo dinero porque nosotros mismos no decimos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cierto? Cierto. Es como, verga, tú sabes jugar fútbol, pero cuando vas a la cancha no estás claro qué es lo que tienes que hacer, porque no sabes que Igual, se la tienes que pasar a un delantero. ¿Cómo? me está haciendo recordar el ejemplo que creo que lo escribiste ayer en el grupo. Igualito. De Es saber eso. a eso mismo. Es eso, es eso. O sea, si no sabes, en muchos de los casos nosotros entendemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, porque como quien diría en Caracas, no nos ponemos para la vuelta. O sea, tenemos que estar haciendo algo, deberíamos tener todo nuestro planteamiento identificado, pero no tenemos el planteamiento identificado. No es que, por lo menos, si yo miro una gráfica como esta, no es que yo no sepa que yo tengo que mover mi stop loss hasta aquí. No, 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 no es que yo no lo sepa, es que no lo dije, o es que nunca me preocupé en decirlo, o es que nunca me preocupé en asumir esa tarea, ese objetivo, ese propósito, esa pequeña responsabilidad que tenía que asumir, sencillamente no lo asumí, sencillamente no dije lo que tenía que hacer, y como no fui específico con lo que tenía que hacer, al momento de asumir una posición, empezamos a improvisar. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros, o lo peor que le puede pasar a un trader, es improvisar. De allí mi insistencia en muchos de los casos con el tema de la logística. O sea, porque es que, verga, la logística es lo que te va a permitir a ti saber qué es lo que tienes que hacer en todo momento. Tú tienes que hacer, cuando estás en una posición siempre tienes que estar haciendo algo. O sea, no es el tema del ingreso pasivo en el que colocamos la posición y nos echamos hacia atrás y que suba o baje. No, si empieza a subir, vas reclamando beneficio, vas asegurando profit. Y la única forma que tú asegures profit en niveles óptimos es si sabes dónde tienes que hacerlo. O sea, porque obviamente en esta posición, a ver si se está viendo aquí en pantalla, obviamente en esta posición voy a expandir esto un poquitico más, así. Ay, no se expandió, ya va. En esta posición, ay caramba, aquí. Nosotros sabíamos que esta debería ser, en teoría, donde dice aquí 0.0%, debería ser nuestra primera zona de confluencia. Nosotros deberíamos mover nuestro stop loss apenas llegue a ese nivel. Fíjate que el precio, o las velitas nos están garantizando acá que el precio lateraliza. Después el precio quiebra al alza y continúa. Pero aquí tú tienes tu primera zona de confluencia. Y esos son puntos que deberíamos siempre identificar a lo largo de la posición. O inclusive antes de entrar en la posición. Eso es lo que te garantiza a ti el beneficio. En muchos de los casos, el verdadero manejo de riesgo no termina siendo tanto controlar el 2% o saber colocar mi stop loss. No. En muchos de los casos, el verdadero manejo de riesgo está en saber abarazar el beneficio, no dejar que el beneficio se pierda. Porque es que, y de ahora en adelante, fíjate en esto, cuando coloques una operativa, fíjate que normalmente la operativa siempre comienza siendo positiva antes que ser negativa. Y si tú esos $2, esos $3, esos $5, esos $10 que te venga la operativa, te los aseguras en el tiempo y por interés compuesto, vas a tener mucho más dinero por entrada que por pérdida. Porque a pesar de que estás garantizándote $5,
Son $5 hoy, $5 mañana, $5 pasado mañana, $5 los 365 días del año. Al final termina siendo un carajal de plata que el día de ayer no tenías, que el año pasado no tenías. Y por eso vamos asegurando beneficio en el tiempo. Eso es lo importante, saber dónde asegurar beneficio. Y de allí la importancia de primera zona de confluencia, segunda zona de confluencia, tercera zona de confluencia, las zonas de confluencia que tú quieras. Esa es la importancia de esas zonas. El manejo de riesgo no solamente es la capacidad que tengas tú para reducir tu pérdida al 2% de los $1.000 o de los $100 o de los $30.000 que tengas en la cuenta. No, el manejo de riesgo termina también siendo saber cómo te estás exponiendo y saber cómo vas capturando ese beneficio. Solamente que el riesgo es una medida en doble sentido, ¿no? El riesgo es una espada de doble filo. Habla del beneficio y habla de la pérdida. A mayor cantidad de riesgo, mayor cantidad de pérdida, mayor posibilidad de pérdida. Pero también a menor cantidad de riesgo, tanto la pérdida como ese posible beneficio se va reduciendo en el tiempo. No importa tanto el punto del stop loss, sino la primera zona de confluencia. Para mí eso es súper importante. Aquí en la gráfica. No sé si lo estás viendo, pero para mí es súper importante. El tema de la primera zona de confluencia. Ahí, para mí esa es la clave. Ahí es donde yo recojo beneficio, ¿no? Y dentro de ese tema, aquí también me mencionas el análisis fundamental y el análisis valorativo. Y creo que tienes tres ejes de conflicto que son totalmente distintos, pero que están ligados uno con el otro, ¿no? El análisis valorativo, el manejo de riesgo y entender ciertas cosas que no entiendes en los informes. En este momento, ¿cuál dirías tú que es tu fallo más importante con respecto a esas tres? El fallo más importante, O lo que te gustaría abordar en este momento. lo que estabas hablando del manejo de riesgo, porque te sigo explicando, por lo menos hay veces que, por un ejemplo, si te saca si pongo, por ejemplo, esa que pusiste en la pantalla, en la otra, la del euro, Esta. esa, como cuántos pips hay ahí de, ya, déjame revisar, yo rápido, Aquí dice 1.0919. bueno, ya había como 30 pips, bueno, vamos a poner un ejemplo, es que son 30 pips. Ajá. 30. Bueno, yo decido por X o por Y razón aumentar el lotaje. Si me saca por stop, se llevó los 30 pips, ¿verdad? Pero la próxima posición voy positivo, pero con menos pips. Moví mi stop cuando, si la primera zona de confianza estuvo a 20 pips, yo moví mi stop, pero el precio en vez de continuar su camino, me sacó a los 20 pips y siguió. Pero ya ahí hay una disparidad entre la primera posición y la segunda. ¿Me explico? Exacto, en cantidad de retorno. La primera te devenga 30, la segunda te devenga 20. Exactamente. Entonces, más que todo allí es donde he tenido problemas. Que Pero, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres que todo el tiempo devengue lo mismo? no quisiera, o sea, yo mismo, pues buscar una fórmula que a mí me resulte, Ok, que, y de estas dos que estás planteando ahorita, que son el ejemplo que estás planteando, en dejar que siga sin mover el stop loss y dejar que siga moviendo el stop loss, ¿con cuál te sientes más cómodo? con que me sentiría más cómodo ahora y lo he implementado y me ha ido mucho mejor en siempre trabajar el mismo lotaje. Ok, claro, porque imagínate esto, ¿no? ¿Estás viendo mi pantalla, por casualidad? Sí, Se ve que estoy trazando una línea, ¿no? Ok, tú entras, vamos a colocar esta línea acá. Esta línea la vamos a colocar de color verde oscuro, ¿no? Así, verde oscuro, vamos a ponerle un poco más gruesa. Perfecto, tú entras en esta línea de color verde oscuro y tú estás apuntando hasta esta línea negra que está acá arriba, ¿no? Y tu stop loss está por acá abajo, ¿cierto? Aquí vamos a ponerle el stop loss de color rojo. Está en la parte de abajo. Tú entraste en la línea verde, estás apuntando a la línea negra superior. El precio empieza a subir, vamos a agarrar acá un mano alzada, el precio empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir y llega hasta aquí, ¡pam! ¿Cierto? Ahí, ¿qué haces tú? Ahí tienes dos opciones. O mueves el stop loss
o no mueves el stop loss. Y la pregunta es, si lo mueves, ¿qué tanto y hasta dónde? Esa es la primera pregunta que te tienes que definir tú. Eso no te lo puedo definir yo. Eso lo tienes que definir tú. Yo te puedo dar la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto y hasta dónde si decides moverlo? Y si no decides moverlo, bueno, lo dejamos en el mismo sitio. Hay que entender que si yo muevo el stop loss muy cercano al precio, este señor precio en cualquier momento retrocede y me saca. ¡Pam! Cuya. Es lo que Ese señor precio en cualquier momento retrocede y me saca. ¿Cierto? Si yo lo coloco más abajo, ese señor precio puede retroceder más profundo y sacarme. O sea, el hecho de que lo haga más arriba no quiere decir que más abajo no lo vaya a hacer, sino que son escenarios que se puede presentar. Tú tienes que entender, Davidson, que después de que tú coloques el stop loss por encima de tu punto de entrada, el precio te puede sacar en cualquier momento. No hay un nivel óptimo para colocar el stop loss por encima del punto de entrada para que no te saque. No. Lo que hay es una serie de reglas que tú puedes seguir para que siempre que el precio haga X, entonces tú haces Z. Y en algunos casos, Z, por hacer Z, el precio te va a sacar y por no hacer Z, el precio no te va a sacar. ¿Sí? A ti no te importa, o lo que pienso yo que no debería importarte, es si tú de aquí, desde tu punto de entrada, vamos a ponerlo en negro, desde tu punto de entrada hasta tu punto de salida, hay 30 pips o 45 pips y a ti te sacó a 20 pips. No, porque son 20 pips que ayer no tenías. Son 20 pips que antes de colocar la posición no tenías. Ok, CryptoPana, me sacó. La posición me sacó y yo todavía sé que esa vaina va a seguir subiendo hasta donde yo dije. Entonces vuelve a entrar al mercado. El precio te sacó aquí, Davidson. El precio te sacó aquí. ¿Cierto? Pero ya tú tienes desde la parte de abajo hasta ese nivel, no sé, tienes aquí 10 pips de beneficio en este espacio acá. Tienes 10 pips de beneficio. ¿Qué es esto que se está generando acá? Un pullback. Es ahí un entra lo pullback. que, allí, ahí entra lo que tú nos comentaste en estos días, Asumir más responsabilidad. algo que por lo menos te sacó de la posición y ya cerramos la gráfica y ya no queremos especular, sino que buscamos. Correcto, correcto. Y tan sencillo como que el precio de aquí retrocedió. En algún lado por aquí tiene que haber una resistencia convertida en soporte a nivel de vela japonesa y si te sacó, tú inmediatamente en el primer patrón de falso quiebre, que es lo que me estás colocando acá en el plan, ¿no? Que dice la direccionalidad la marca en la cacería stop loss o los patrones de falso quiebre, asumes en el primer patrón de falso quiebre con tu swing high o swing low, lanzaste tu Fibonacci y esto se vería muy bonito con un retroceso del 50-75% en este nivel y sigues apuntando donde estás apuntando en un principio. Esa es una opción. No es necesariamente lo que tienes que hacer. Esa es una opción. La otra opción es que dejes tu stop loss en la parte inferior, ¿cierto? Y lo vayas moviendo a medida, lo vayas moviendo por debajo de tu punto de entrada a medida que el precio se va moviendo hacia la parte superior para que te dé algo así como, entre comillas, más seguridad, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago yo? Yo llego a mi primera zona de confluencia, la voy a marcar aquí con un color, no sé, color azul. Yo llego a la primera, ay, sí, a la primera zona de confluencia aquí arriba, ahí yo descargo el 80% de la posición, o sea, vendo el 80% de la posición. Si estoy comprando un lote, vendo 0.8 y me quedo con 0.20, porque es el 80%. En MetaTrader, vendo 0.8, resto, reduzco el volumen hasta 0.2, vendo y me quedo con el 20% de aquí hacia arriba. Mi stop loss no lo muevo, mi stop loss no lo muevo, sino que vendo en la parte de arriba. Esa es otra opción que puedes hacer. ¿Sí? Hay muchas formas de hacerlo. La idea es que tú tienes que empezar a jugar con esas opciones y no jugar con dinero de verdad, sino jugar en una cuenta Yo demo. por un tiempo y me pasaba lo mismo, pero en otro escenario. Entonces, si tenía, cerraba arriba, pues a 20 pips, ¿verdad? Entonces, volvía a la otra operación con el mismo lotaje, por ejemplo, y el stop estaba a 30 pips, entonces ya ahí volví a crear otra disparidad. Ya, ayer salí
por 20 y hoy me están sacando, pero por 30. Claro, pero ahí es donde tú tienes que crear, l- ahí es donde tú tienes que crear vamos a llamarlo así, la plantilla. Tú tienes que crear el formato, el protocolo. No puede ser no puede ser que hoy te saque por 20 y mañana te saque por 30 a nivel de stop loss. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, tú no puedes perder hoy 30 y mañana perder 27 y pasado mañana perder 62. No, siempre tienes que perder los mismos 30 o siempre tienes que perder los mismos 62 o siempre tienes que perder los mismos 27. Tiene que haber un orden en la pérdida, porque esa es la única manera de que siempre va a ser constante en el tiempo. Porque si hoy yo pierdo 30 y mañana pierdo 25 y pasado mañana pierdo 93, coño, entonces tengo que hacer que juegue real todos los días para poder mantener mi nivel de rentabilidad. Y la idea no es esa, la idea es reducir mi pérdida y la única forma de reducir tu pérdida es que siempre sea constante. Davidson, siempre va a haber un problema, siempre va a haber si yo hago eso, entonces va a pasar que esto, si yo hago eso otro, entonces va a pasar esto, siempre va a existir, no hay un acercamiento perfecto, escoge tu veneno y mátate con ese veneno. La idea es que pruebes todos los venenos, ¿cierto? Pruébalo todo, asúmela, y ahí es donde entra el tema de hacer las pruebas con esto, ¿no? O sea, agarrar tu cuenta demo, mi recomendación, agarrar la cuenta demo y probar por los consiguientes 2 meses un acercamiento, ver si te sientes cómodo o no, y si no te sientes cómodo, saber por qué no te sientes cómodo con ese acercamiento. Como, ok, bueno, no, mira, esto no me gusta porque me obliga a mover mi stop loss por encima de mi punto de entrada, y yo no quiero hacer eso, yo quiero ser quizás un poquito más como el CryptoPana, en el que él llega a primera zona de confluencia y si compró un lote, entonces lo que hace es y reduce 80% o 75%, entonces lo que hace es vende 0.75 lotes o lo que hace es vende 0.8 lotes y se queda con 0.2, el 20% de su posición inicial, sin necesidad de mover mi stop loss hacia la parte de arriba. O yo quiero hacer todo lo contrario, yo quiero vender un 20% y mover mi stop loss hacia la parte de arriba. Pero siempre tienes que entender de que algo va, por lo menos en este caso lo que me pasa a mí es que cuando yo reduzco mi posición en la parte superior, vamos a poner esto de otro color, vamos a ponerle un naranja, cuando yo reduzco mi posición aquí en la parte superior y el precio retrocede, empieza a retroceder, yo todavía no tengo, a pesar del tiempo, yo todavía no tengo definido en qué nivel yo vuelvo a salir de este 20%. Yo debería tener eso definido, pero yo simplemente dejo que me saque por stop loss. Yo simplemente dejo que esos 20 me saquen por stop loss. No importa, el 80% lo compensa, pero el 20% siempre dejo que me saque por stop loss. Lo estoy intentando optimizar de otra forma, estoy intentando mover el stop hacia la parte de arriba, solamente que no me siento muy cómodo colocando mi stop por encima de mi punto de entrada. Nunca me ha gustado eso, nunca me ha gustado mover mi stop loss por encima de mi punto de entrada, a menos de que sea necesario. Lo que yo estoy haciendo últimamente, y lo he notado en mi diario, pues, por así decirlo, es y me he sentido cómodo haciéndolo, muevo el stop a break even cuando ya el precio ya por lo menos se ha acercado o está próximo a la primera zona de confluencia, allí lo muevo a break even. Mm, mm, Y mm. de lo que esté haciendo el precio allá en la primera zona de confluencia, o la liquido, o si tengo, porque a mí no me permite, si tengo lo mínimo en lotaje, no tengo que liquidarla todo. Claro, Pero si, pero si por lo menos tengo dos microlotes, liquido uno y el resto lo dejo correr. claro. Claro, porque ahí tendrías que entender que a nivel porcentual estás reduciendo un 50%, ¿no? Y todavía te queda otro 50% en la palestra. Entonces son cosas que a pesar de que estemos hablando de mini y micro, sigue siendo un 50%, sigue siendo la mitad, ¿no? Y todavía te queda la otra mitad, ¿no? Y con esto no quiero decir que aumente el lotaje para que hagas 80-20, no, no, no. Sino que hay que entender que en efecto, como no hay una normalización de la cantidad de lotajes y no se puede reducir porcentualmente por un tema de plataforma, o sea, nosotros no podemos bajar de 0.01 en lotes en Forex, en MetaTrader, entonces eso no nos permite a nosotros generar un manejo de riesgo similar a lo óptimo, si se quiere, ¿no?
Entonces tenemos que entender también las limitaciones a nivel de capital. Eso es lo que hice. ¿Cómo? En esa del euro, eso fue lo que hice. Moví mi stop a break even, pero ¿Y el break-even lo moviste cuando el precio llegó a dónde? lo que pasa es que allí no se ve porque son velas de 1 hora, pero en velas de 4 horas se ve mejor la primera zona que yo había marcado. Y como vi esa pequeña como resistencia del precio allí en no querer seguir, bueno, la liquidez, porque tenía los mil y la liquidez. Y Ah, ok, pero está me llevo bien. 50 pips. O sea, lo que no tiene que preocuparte tanto es la normalización o la igualdad de la ganancia. Lo que sí tiene que preocuparte más es la igualdad de la pérdida. O sea, tenemos que igualar las pérdidas. Las pérdidas siempre tienen que ser las mismas. Si ganamos 5, 10, 15, 20, 17 o 46, ya eso no importa, porque es ganancia. O sea, es preferible ganar uno a ganar ninguno. Es preferible ganar dos a ganar ninguno, ¿cierto? Entonces, en este caso termina siendo exactamente igual. Nosotros no queremos que nuestra pérdida sea mayor a. Nosotros no queremos que nuestra pérdida sea menor que. O bueno, sí, que sea menor, sí, pero no que sea un coeficiente muy variable en el tiempo. No queremos que varíe tanto. No queremos que haya tanta volatilidad dentro de nuestras pérdidas porque al final va a ser muy difícil compensarlas. Y la premisa número uno es la protección de capital. Tenemos que proteger el capital. Esto que hiciste aquí, que la liquidaste aquí y si el precio siguió, no importa. Liquidaste y ya tuviste tu margen de ganancia. Lo importante es que mantengas igual la pérdida. ¿Sí? Y con igual la pérdida no quiere decir que tienes que colocar el stop loss a una cierta cantidad de pips todo el tiempo, sino es el stop loss más el lotaje. Porque no es lo mismo comprar un Bitcoin en, por ejemplo, $100 que comprar dos Bitcoins en $100. Porque el tamaño de tu posición aumenta y como el tamaño de la posición aumenta, el riesgo también aumenta. Entonces tienes que tomar en consideración las dos cosas al momento de hacer trading, al momento de medir posiciones. Número uno, número uno, ¿dónde colocas el stop loss? Y número dos, cómo eso afecta en ratio de ganancia-pérdida el capital que tienes dentro de tu cuenta por la cantidad de contratos que estás adquiriendo. Así es como ese es manejo de riesgo. No necesariamente el punto del stop loss, sino hacia dónde o de dónde, o no necesariamente el punto del stop loss, sino la cantidad de contratos o lotes comprados teniendo ese stop loss en ese nivel. Porque si tú compras dos bitcoins en $100 y el precio baja a 50, ahí tú estás perdiendo, no estás perdiendo la mitad de un bitcoin, porque tú no compraste uno, tú compraste dos, tú gastaste $200, ¿cierto? Entonces estás perdiendo $100, mientras que la otra persona está perdiendo nada más 50. El precio bajó exactamente igual, bajó 50%, solamente que tú estás perdiendo más porque tú tienes más dinero puesto en la mesa. Entonces hay que controlar la pérdida. Hay que saber controlar y crear un estándar de la pérdida. Así es como yo lo pudiese, yo lo pudiese definir, ¿no? Y aparte me dices acá que tienes un archivo con todas las posiciones que he tomado, pero bueno, podemos tener un archivo gigante, Davidson, pero si no lo usamos es como si no lo tuviésemos, ¿no? O No, sea, yo sí lo uso, siempre lo estoy revisando y siempre estoy o sea, es como un formato donde tengo esas imágenes que te pasan, ajá. así como tú lo colocas, porque de verdad no consigo otra forma de, lo coloco así, le tengo como un formato donde está el take profile, los puntos de invalidación, el punto de entrada, el tamaño, la razón y lo que me devengó la operación. Y siempre pongo como una observación por lo menos lo que te estoy comentando, que Ujú. por comillas moví mal el stop y perdí lo que ya tenía ganado, etcétera, etcétera. Entonces siempre cuando hago una revisión general de cada una, entonces ya tengo, por poner un ejemplo, 5 observaciones seguidas con el mismo tema. Entonces eso es lo que trato de trabajar. En muchos de los casos, ¿sabes qué? Que es mi otra recomendación. Sería, no sé qué tan largo sea este archivo que tengas, pero sería repasar todas y cada una de esas posiciones y Sí, ver,
por lo Y, menos hacerlo a los viernes, o los domingos, que es cuando vuelvo a abrir las plataformas y guardo las gráficas que voy a vivir en una semana. Entonces aprovecho y reviso ese archivo y voy verificando. Claro, no tomo en cuenta las más viejas porque las más viejas hoy en día las veo como que pues en ese momento tiré una moneda al aire y lo que salió, bueno, al lo voy a hacer. No, más que todo las más recientes, por lo menos desde, ¿verdad? Desde como octubre hasta ahorita, son las que más me esto te lo digo por lo siguiente, porque hay una vaina que se llama el factor Kelly, que es el porcentaje de ganancias versus el porcentaje de pérdidas, ¿cierto? Entonces este factor Kelly, que es lo que recomiendo, o sí, que es lo que me atrevería a recomendarte, es, no sé, en los últimos 2 meses que ya tienes medianamente estandarizado o creado un protocolo y un acercamiento óptimo al mercado, agarrar esos últimos 2 meses de posiciones, por ejemplo, y sacar un ratio de pérdida de beneficio. O sea, tienes, no sé, 350 posiciones o 300 posiciones, de las cuales el 80% fueron pérdida o el 80% fueron beneficio y el 20% fueron pérdida. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo podemos optimizar eso? ¿Qué pasó para que esto me diera 80-20? O bueno, el ratio normalmente termina siendo algo así como 48-52. Termina siendo un ratio más o menos como eso. Termina siendo un ratio así como 40-60. Sí, entonces la idea es cómo yo puedo disminuir aún más el 40 si el 40 es de pérdida o disminuir el 60 si el 60 es de pérdida. ¿Por qué te digo que cheques eso? No solamente a nivel de cómo te fue o qué fue lo que sucedió o saber qué hiciste en cada posición, sino también a nivel monetario. Porque tenemos que hacer la contabilidad, ¿me entiendes? Tenemos que saber si los reales que estamos invirtiendo están sirviendo para algo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos tanta cantidad de dinero, ¿cuánto hemos generado en el tiempo que tenemos haciendo esto? ¿Vale la pena seguir haciendo esto o no vale la pena seguir haciendo esto a nivel temporal? Y si no vale la pena, ¿cómo lo podemos optimizar? ¿Cómo podemos hacer que esto se optimice en el tiempo? ¿Sí? ¿Cómo podemos reducir la cantidad de tiempo y energía, pero aumentar la cantidad de beneficio? Esos son los puntos que deberíamos estar evaluando con esa información que tiene. Esa información que tiene es muy importante, bro. Muy, 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 muy importante. No todo el mundo tiene esa información de su propia especulación. Yo voy a eso es lo que confesar acá, yo no la tengo. Yo no tengo eso, yo no lo hago. eso que tú me acabas de comentar, sí lo tengo, yo lo hago mensual, pero lo que no tengo anotado eso que tú me estás recomendando ahorita que puedo hacer para optimizarlo, pero sí tengo, por lo menos desde octubre, que es Claro, cuando me eso, meto más en eso es importante que lo tengas. Muy, 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 muy importante que lo tengas. Porque es, todo, es como un negocio, ¿me entiendes? O sea, mira, todo, no sé, tú y yo todo, montamos un negocio de venta de empanadas. Mira, estamos vendiendo, no sé, 60 empanadas. Bueno, ¿cómo podemos hacer para vender en vez de 60, 100 Davidson? Bueno, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. ¿Cómo podemos hacer para subir los precios sin que se nos aumente, sin que se nos arrechen los clientes? Porque nos están comprando como que muy barato. Eso lo hace la data, la información, los números que nosotros mismos tenemos a nuestra posición, nuestra contabilidad termina siendo eso. ¿Cómo podemos optimizar esto? ¿Cómo yo puedo hacer esto mucho más eficiente? Porque esa parte no la tengo, pero lo otro si llevo mi propia contabilidad por decirte, si en esta dice tantos lotes, me llevé tantos fees, al final del mes lo sumo, lo resto y ahí veo cómo ha sido mi progreso. ok, ok. Bueno, y aquí para finalizar, porque nos quedan como unos 10, 15 minuticos, aquí me dices al final que cuál dirías que es tu fallo más grande al momento de hacer trading, colocar posiciones solo por colocarlas. ¿Eso te sigue sucediendo? Últimamente no mucho, pero sí hasta, por lo menos en esa que te pasé, Ujú. siento que fue a la pérdida, es como, vamos a ver, vale, que deja eso. ¿Por qué la tomé? Bueno, porque yo estoy esperando un toque al bloquecito, uno que yo marqué al nivel de los 0.97-140. Entonces, como vi que podía poner mi stop estaba bastante ajustado, me iba a perder mucho. Veo el registro de lo que estamos hablando ahorita y bueno, si pierdo no pierdo mucho,
como por Ok, ok. Bueno, a veces dices tú que estamos jugando con dinero de la casa y bueno, que la puse y no, mira, no dure ni, creo que ni 30 minutos allí. bueno, al final Pero todos tenemos posiciones así, no te preocupes. Todos tenemos posiciones así como que, bueno, para no dejar, pues, para no decir que no lo hice. exacto. Sí, sí, eso pasa mucho, eso pasa mucho. Lo que hay que ser consciente, que es lo que estaba hablando con el pana de ahorita, de que eso no se repita mucho, o sea, que no sea una constante, que ese tipo de posiciones no sean constantes. Eso es lo que hay que reducir, evitar que sean constantes. Bueno, yo estaba esperando allí el toque arriba para shortear. Entonces, yo voy en compras y entonces cuando, o supongamos, hoy revisé ese activo. Hoy sí el precio, lo ves como es viernes, no me gusta colocarlo si no los viernes. Ujú. Pero hoy viernes llego allá arriba y ahí es donde yo pude haber shorteado el activo según lo que yo tengo, porque también lo tengo, lo que voy a hacer en la semana también lo tengo anotado. Entonces lo anoté, lo hice, lo guardé, pero ajá, hiciste todo lo contrario y saliste perdido. Claro, porque al final el trader siempre sabe dos cosas. Sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que no tiene que hacer. Y cuando sabe lo que tiene que hacer, no lo hace. Y cuando sabe lo que no tiene que hacer, lo hace. Hay, hay, Y hay, pasa. hay esa tendencia, hay esa tendencia. Eso siempre pasa. Siempre pasa. Siempre sabemos lo que no debemos hacer y lo terminamos haciendo y siempre sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos. Y eso jode las cuentas como no tienes idea. Jode las cuentas como no tienes idea. Entonces, Revisa, si tienes chance, revísalo para que veas. Coño, llegó el bloque, no al PIB, pero se extendió un pelín más y coño, 60 pips para abajo. Que es lo que yo tengo en mis proyecciones para esta semana. Pero no sé, son vainas que pasan. vainas que pasan, tal cual, y que no está mal, así como que, oh, verga, qué mal esto que hiciste, no. Si lo estás asumiendo por como me lo dijiste, como que sabes que estás haciendo mal y aún así lo sumiste como, bueno, es una apuesta, ya tenía cierta cantidad embolsillada, vamos a asumirla. Yo te digo que yo también he asumido posiciones así, no hay ningún problema con eso. De pana que no hay ningún problema con eso. Y por último, acá me dices que estás siendo muy estricto con el filtro de qué posiciones tomar y qué posiciones no tomar. Y me gustaría saber qué filtro es ese. Bueno, últimamente estoy aplicando aún más las recomendaciones que tú nos das cuando nos dices que busquemos primero el valor del activo para en base a eso especular. No, antes lo que me pasaba mucho era que, por lo menos, entre comillas, tengo mi activo favorito, entonces iba uno por uno buscando entradas, buscando qué hacer cuando en realidad no tengo por qué hacer eso. O sea, me voy a exponer a mayor riesgo sin saber la razón porque yo lo estoy viendo alcista, porque yo lo estoy viendo bajista. Trato de, es más, son más las horas que me concentro en leer y estudiar sobre el activo que lo que pasó frente a una gráfica. La gráfica yo la abro el domingo, que tengo tiempo. Abro el domingo después de todo lo que leí en la semana, después de todo lo que investigué. No sé, ok, ya lo anoto todo en un cuaderno que tengo y guardo los links de lo que leí. Y voy haciendo las comparaciones. Bueno, esta gente me está diciendo que ellos ven atractivos los niveles superiores al que el precio está ahorita, entonces así voy haciendo mis filtros. Si no, si no tengo eso, no trato de ni mirar las gráficas. Claro, porque entendiste que al final termina siendo una pérdida de tiempo ver Y la gráfica si no sabes por todo, dónde estás apuntando. todo el día como que persiguiendo un ratón, una vaina así. Sí, exacto. Al final, e inclusive, eh, por eso mismo es que yo últimamente reduje en gran cantidad la cantidad de gráficas que yo coloco por Twitter, ¿no? Porque se crea como una especie de obsesión en el Y tema no de lo ver la organizo, gráfica. por ejemplo, como Hugo, que él dice que lo hace por deporte. Yo ni.
ni por eso lo hago. No, Hugo es un adicto. Hugo, si escucha esto, eres un adicto. Porque al final lo termina haciendo. Pero a él le encanta su vaina. En fin, Davidson, te tengo que dejar por ahora, bro. Gracias, mi Coño, pana, por el voto de confianza. Espero que algo de esto te sirva para algo. claro que sí, vale, por supuesto. Y cualquier cosa, bueno, ya sabes que esto lo voy a estar subiendo en YouTube. Te estaré pasando el link apenas esté arriba. ¿Oíste? Muchísimas gracias. No, vale, ya voy a dejar de grabar.